bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga más. Es un gran placer y honor de estar aquí en esta noche predicando la palabra de Dios. Si puedes estar tan amable y abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar considerando versículos 5 hasta el 10. Todos los que están al alcance de la voz, en sus casas también, si puedes abrir y seguir conmigo, esto será el basis de la prédica de esta noche. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 hasta el 10. Voy a estar leyéndolo en inglés. Si ustedes me sigan en español, esos 5 versículos va a ser el enfoque. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Now this is the message we have heard from him and declare to you. God is light, and there is absolutely no darkness in him. If we say we have fellowship with him and walk in darkness, we are lying and are not practicing the truth. But if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Oremos todos. Heavenly Father, I humbly come before your presence. Thank you, O Lord, for this excellent opportunity to be able to bring your word. I ask, O Lord, that this word is straight from your Spirit into the hearts of the people that listen tonight, Lord God Almighty. Let it penetrate their hearts and minds, Lord Jesus. Take deep root inside of them, Lord God. Use me for your glory. I am just your humble servant. Thank you, O Lord, for giving me this word. Thank you, O Lord, for this opportunity. And thank you, Lord Jesus, for your grace and mercy and abundance over us. In your name we pray. Amen. Se puede sentarse. En un tiempo había una mujer que tenía una culebra como un pet. Ella amaba a esta culebra y lo trató como si fuese su hijo. Ella le daba comida, le posía la mano, y aún ella dejó que esta culebra dormía en su cama con ella. Esta mujer creía que esta culebra le amaba también. A veces ella vio que la culebra le estaba mirando, admirándola, y ella pensó, mira, esta culebra, este animal me ama, verdaderamente me quiere. En ocasión por la noche, mientras ella estaba durmiendo, ella sentía que la culebra se movía sobre ella, dándole abrazos mientras ella se dormía. Un día, cuando vino el tiempo para comer, ella se notó que la culebra no quería comer nada. Quizá no tenía hambre, no quería comer. El próximo día llega y todavía la culebra no quiere comer. Y ella encuentra este comportamiento un poquito extraño. Quizá mi culebra está enferma. Ella pensó. Aunque la culebra no comió, todavía le daba abrazo por la noche. Aunque la culebra no comió, todavía le admiraba con su mirada. Pero durante esos días, la culebra no comió nada. Pues ella tenía una preocupación, lo llevó al doctor de animales. Ella le expresa su preocupación al doctor y describe la relación que ella tiene con la culebra. Y ella le dice, esta culebra me ama mucho y yo le amo a ella. Al final de la examinación, el doctor se acerca a la mujer con mucha preocupación
El doctor le dice, tú dices que esta culebra te amas, pero tengo que decirte algo bien serio que yo he notado. Mientras la culebra te estás mirando, él no te estás admirando. Él está observando tu comportamiento. Mientras la culebra está moviéndose y dándote abrazo cuando te duermes, él no te está dando abrazos. Él está tomando medidas de tu cuerpo. La razón por la cual que la culebra no ha comido en una semana no es porque estás enfermo. Debes de saber, él se está vaciando, preparando su cuerpo para tragarte por entero. Esta culebra no te ama. Tiene planes para comerte. Nos da miedo para pensar que algo que la humanidad una vez amaba, ahora tiene plan para matarte. Quizá tú has pensado que esto te ama, pero en verdad está buscando a destruirte. Y desafortunadamente, esta misma relación es lo que la humanidad tiene con el pecado. El pecado puede matar. El pecado calladamente planifica tu destrucción. Y el pecado que no está arrepentido te puede comer. Pero lo peor de todo esto es que como humanos nosotros amamos el pecado. El pecado es como esa culebra. Conoce tu comportamiento. Te abraza en tus debilidades. Pero está esperando el momento para consumirte. Tenemos la tendencia de construir esta relación de un lado con la culebra. Y no es hasta que Jesús entra al escenario que nosotros podemos estar libres. Desafortunadamente, hay muchos que ya están consumidos por su pecado, por la culebra. Y desafortunadamente hay muchos que están en su orgullo y no pueden reconocer que la culebra le va a matar. Y quizá muchos dicen, yo no miento. Yo no soy pecador. Pero la Biblia dice, si tú no eres un hombre o mujer de tu palabra, pues eres mentiroso. Mateo capítulo 5, versículo 37 dice que tu sí debe de ser sí, tu no debe de ser no. Quizá algunos dicen, yo nunca he cometido fornicación, yo nunca he cometido adulterio. Pero la Biblia dice que el adulterio empieza con la mente. Pues si has pensado en otra mujer o otro hombre, tú has cometido la fornicación o adulterio. Quizá algunos dicen, yo nunca he matado, yo nunca he lastimado a ninguna persona. Pero Mateo capítulo 5, versículo 22 dice, si tú has pensado en tu corazón, ya has cometido el asesinato. El problema con los pecadores es muchas veces que si no puedes ver el pecado físicamente, pues el pecado no existe. Olvidando que la fe también no se puede ver. Parece como un extremo, suene como un extremo, pero eso es la condición humana. Pecado es pecado, no importando qué grande es el pecado, todavía te puedes consumir. Muchos de nosotros, mucha gente, muchos de los humanos se han acostumbrado al pecado. Y se han acostumbrado a lo que le ofende a Dios y lo miran como si fuese nada. Quizá hay algunos que piensan que hay algunos pecados que son más pequeños que otros. Pero la Biblia claramente dice que no hay pecado en el cielo. No se puede entrar. Nada sucio entra al cielo. El pecado, por nuestra perspectiva, quizá tiene un tamaño, pero Dios tiene un estándar
y ningún pecado es aceptable, ninguno. En el libro de 2 de Samuel capítulo 6, considerando versículos 1 hasta el 7, después que la arca fue removido de los filisteos, estaba en la casa de Abinadab. David quería restaurar a Israel, pues él quería mover el arca para el tabernáculo donde pertenecía. Él ordena que el arca se pone sobre un carro y después lo guían 9 millas hasta la ciudad de David. Mientras está en su jornada, uno de los bueyes se tropieza y el hijo de Abinadab, Usa, trata de tocar el arca e instantáneamente está matado. Dios lo mata. La Biblia dice que el enojo del Señor quemaba contra Usa por su irreverencia al arca de Dios. Y parece como si fuese algo pequeño que él hizo. ¿Por qué Dios mató a un joven solamente por tocar el arca? Parece como que fue algo injusto, que Usa atentó de parar que el arca caía. Él corre para parar la caída, pero de inmediato Dios lo mata. En su atento de hacer algo que parecía bueno para él violó una ley que Dios ha puesto, que él no podía tocar el arca. El libro de Números, capítulo 4, da a los israelitas clara instrucción a quien él le permitía tocar el arca y quien él permitía que podía ver el arca. Ese mismo libro dio clara instrucción en cómo transportar el arca. Se dice que solamente los hijos de Aarón pueden cubrir el arca. El arca debía de ser cargado con palos por los rings que están al lado del arca. Aún las personas que cargaban el arca no podían tocarlo, solamente cargarlo con los palos. Ahora Usa va a tocar el arca cuando Dios ya dijo que no, nadie lo puede tocar. Y quizá parece como un mandato que es extraño de Dios para nosotros, pero el estándar de Dios no tiene que ser entendido por el hombre. Él es Dios, Él no tiene que reportarse a nadie. Si vemos a los militares, los que están en el ejército, ellos tienen un uniforme y ese uniforme es parte de sus leyes, sus reglas. Quizá para nosotros no tiene razón, pero para ellos tiene razón y tiene propósito. Es lo mismo. Aunque nosotros no entendemos por qué es importante, debe de ser seguido porque es ley. Esto nos enseña una lección que tiene mucho valor. Dios no tiene que proveer razón a su creación para seguir sus estatutos. Los estándares de Dios deben de ser aguantados para más allá de nuestros estándares personales. Muchos de nosotros, muchos del pueblo, muchos humanos tienen la misconcepción que nosotros somos buenos. Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que nadie es recto, ninguno de nosotros. Nadie. Y quizá a veces nosotros pensamos que somos buenos porque conocemos a Dios. Quizá que somos buena gente porque no pecamos lo mismo que los otros. Y pensamos que podemos actuar en una manera que nosotros sentimos bueno porque es bueno y todo lo que se siente bueno es bueno, pero eso no es la verdad. La Biblia dice
y nos enseña que todo bueno sale de Dios. Y quizá pensamos, no soy bueno, yo no hago las cosas malas a otras personas. ¿Cómo es que podemos pensar que porque nosotros hacemos algo bueno a otra persona, eso puede cubrir lo malo que hemos hecho? Como si fuese todo justicia, es on a scale, y el bueno pesa más que el malo. Como si una actitud positiva puede esconder a los pecados. Como si fuesen que nuestras acciones buenas, por nuestra perspectiva, es un nuevo estándar que es igual a Dios. Nuestra interpretación de bueno nunca debe de guiarnos a cegarnos al tamaño del pecado. In a court of law, if you are to commit a crime, if you are caught stealing from a store, en un corte, si te cogen a robando una tienda, vas a tener castigo. Seguro que sí. Ahora vamos a decir que yo le daba comida a los que estaban sin casa y yo hice buenas obras en las calles y yo hice bueno por la gente. Y eso va a cambiar la mente del juez. No. La justicia tiene que ser administrada. El pecado es la misma manera. La justicia tiene que llevar a cabo. Tenemos que reconocer que aunque el pecado aparece como un grano de arena, en realidad ese grano de arena es lo que separa la tierra del mar. Quizá el pecado parece como algo bien pequeño, un grado de temperatura diferente, pero debemos de saber que un grado de temperatura es la diferencia entre el hielo y las aguas. El pecado de nuestra perspectiva quizá parece como algo insignificante, pero el pecado tiene una propiedad destructiva y ha fracturado la relación entre Dios y el hombre. El pecado ha lastimado la trayectoria de la humanidad y nos ha separado de Dios. Y por esa razón, aún la mentira blanco, como dicen allá, es tan significado al Dios que nosotros servimos. Aún el mentirita que nosotros decimos tiene un efecto y tiene consecuencia. Aún las cosas que nosotros miramos y vemos que es pequeño, tiene consecuencia. Y quizá nosotros no podemos entender la gravedad de nuestro pecado. Y muchas veces la gente no entiende la consecuencia de su pecado hasta que están pidiendo perdón. El pecado es tan pesado que aún lo mejor que nosotros podemos hacer no nos pudo salvar. El pecado es tan destructiva que aún la humanidad, la humanidad tiene que vivir una vida de sufrimiento por un pecado que hizo Adán. Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Nuestras mejores obras no son suficientes para alcanzar los estándares de Dios. Usa pensó que su estándar era suficiente para alcanzar a Dios y su castigo era la muerte. Nuestro castigo por no alcanzar el estándar de Dios es la muerte. Nosotros no somos mejor que Usa, tratando de alcanzar a Dios de nuestra propia manera, tratando de jugar como que nosotros somos santos si nosotros no estamos santificados por Dios. Nosotros vamos solamente
tener la muerte si no estamos siguiendo a Cristo. Estamos en pecado si no estamos siguiendo los estándares de Dios. Todos eran perdidos hasta que Jesús descendió a la tierra para liberarnos de nuestros pecados. Todos éramos destinados de ser consumidos por la culebra, por nuestros deseos de la carne, hasta que Jesús llegó para liberarnos de ese pecado. Ahora, qué sabroso sale el Evangelio para oídos como esos. Que Dios tomó nuestros pecados y pagó por todos en la cruz del Calvario. Un evangelio donde nuestras mentiras, nuestras fallas, nuestras intenciones malas ahora puede ser lavado por su sangre. Un evangelio que cuando estamos frente del juez, Él no tiene grabación del mal que nosotros hicimos. Porque ya alguien pagó nuestra consecuencia. Aleluya. Eso es el Evangelio. Nosotros no somos buenos, pero Jesús es bueno. Y con su bondad Él pagó por nuestros pecados. Por su misericordia Él pagó por nuestros pecados. Eso es la belleza de la misericordia. Cuando Jesús tomó nuestros pecados para que nosotros, que no podíamos vivir a sus estándares, Él pagó para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Nosotros no lo merecíamos. No one is good. But God is so good that He gave us His mercy and grace on the cross. We deserve to be consumed by our sins. But yet Jesus stepped in and saved the day. Hallelujah. And that's unforgettable for any of us. We never deserved it. But yet He was beaten, He was ashamed, He was put to shame. They put a crown of thorns on His head. They left Him for dead on the cross. And not one word of complaint was spoken. And He did that for us. For you, for me, because we weren't good, and because He loved us. That is the freedom of grace. Eso es la libertad de la gracia. Que Él nos da un nuevo empezar cada día. He gives us a new day every day, so we can sing a new song every morning. His mercies are new every day. Lord, I failed You yesterday, and maybe I'll fail You tomorrow, but today I'm going to try harder, and today I'm going to depend more on Your blood. Today I'm going to depend more on Your grace and Your mercy, because I know that without You I can't do anything. Amen. I was hugging that snake not too long ago, but You are the doctor of excellence, and You told me I need to be free of that flesh. I need to be free from that sin. And You set me free. The destruction of sin has been stopped, for we have been redeemed by His blood. Y nosotros no podíamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Solamente la sangre del Cordero de Jesucristo lo podía hacer. Solamente Él nos podía lavar. Solamente Él. Solamente Jesús. We were dead in sin, but yet Jesus stepped in and saved us. And yet some of us can't carve out an hour to give thanks to Him. Some of us struggle to give 2 days a week to give thanks to Jesus. If it wasn't for Him, where would we be? Amen. If it wasn't for His grace and His mercy, where would we be? On the streets. Some of us probably lost in alcohol or drugs. Some of us dead. Some of us in jail. Who knows where we would have been if it wasn't for Jesus? Jesus is what truly matters.
If it wasn't for Jesus, we would have been permanently disconnected from God. Si no fuese por Jesús, permanentemente nosotros hubiéramos separado de Dios. And a life separated from God is a life not worth living. An eternity separated from God is an eternity in damnation. The blood of Jesus still works today. Amen. And the blood of Jesus is what has brought us this far. Hallelujah. Only Jesus can be the mediator between man and God. Esto es la conclusión del mensaje. Un llamado de arrepentimiento. El Evangelio solamente es probado por aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Dios tiene estándares. Hemos alcanzado esos estándares. El pecado nos ha capturado por tanto tiempo, por muchísimo tiempo. El pecado nos ha observado por muchísimo tiempo. Nos ha medido y es al borde de tragarnos. El tamaño de nuestro pecado nos hizo pesado por mucho tiempo. Si queremos esa libertad, es tiempo de arrepentirnos. Arrepentimiento es la palabra de hoy. En los tiempos que estamos viviendo, hemos tomado el tiempo para arrepentirnos. Have we truly poured out our heart in prayer to God, saying, Lord, I failed you. I've done wrong in here, here, and here. And maybe I thought it was nothing then, but I realize now I was wrong. And I need you to step in. Not just for the salvation of my sin, of my life from sin, but because I love you. If you haven't already, take a moment tonight to repent. Dios le bendiga.